Hoy en día, muchas personas tratan de ocultar sus debilidades con excusas. Yo también lo hice durante años. Un día estaba en Montana, había ido para una conferencia y pasé por el gimnasio. Un entrenador me invitó a hablar con el grupo que entrenaba. Me preguntó qué hacía y cómo entrenaba. Le respondí: una de las cosas que hago todos los días es escalar una montaña de 6 kilómetros desde una altura de aproximadamente 1000 metros. Al día siguiente lo busqué, pero no lo encontré. Volví a buscarlo unos días más tarde, pero tampoco estaba. Entonces, un día, estaba escalando la montaña otra vez. Había un teleférico que subía y bajaba. Me quedaban unos 10 minutos para llegar a la cima. Miré hacia el teleférico y lo vi. Tenía la cara pegada al cristal y me miraba. Nuestras miradas se cruzaron. Eso es lo que se llama una mirada auténtica, la mirada del momento en que impactas profundamente a alguien. No hables de ello, solo hazlo. Vive lo que dices. Mantente fuerte. El otro día recibí un correo electrónico de una mujer. Me dijo que le había gustado mucho mi libro, pero también añadió que mientras lo leía pensaba que estaba un poco loco. Cuando terminó el libro, lo dejó y volvió a su vida normal. Fue al trabajo, pagó sus facturas y volvió a quejarse. Unos días después, se acordó del libro y eso la asustó. Quizás este hombre no esté tan loco, pensó. Eso fue lo que realmente la asustó, porque tal vez el libro mostraba el potencial que tiene el ser humano y lo que todos podemos hacer. A mucha gente le gusta poner etiquetas a quienes hacen cosas extraordinarias. Eso les hace sentir mejor y les da una excusa para decir: yo no soy así. No estoy loco, solo que no vivo como tú. En el deporte existe el concepto de ajustar la carga. Pero la mayoría de nosotros también lo hacemos en la vida, vivimos sin esforzarnos demasiado. Al hacerlo, vuelves a la mediocridad. Deja de hacerlo, mantente fuerte, sin energía dirigida, nada cambia. Si crees que tu vida es mala por mala suerte, te equivocas. El problema no es la suerte, es la falta de energía. No funcionas como un dispositivo desconectado. Tu energía se dispersa por todas partes. Gastas tu energía en preocupaciones innecesarias, en acontecimientos que no te conciernen, en placeres que solo te hacen sentir bien durante un breve periodo de tiempo. No tienes un poder real e intenso. Tus objetivos no son claros. No estás desplegando el poder que realmente cambiaría tu vida. No es cuestión de suerte, es cuestión de poder. Para derribar un muro, necesitas tener la energía suficiente. No se trata de sentirse bien, sino de ser fuerte todos los días. La comodidad no es importante para una persona fuerte. Lo único importante es lo que puedes hacer. ¿Puedes correr, pensar bajo presión, llevar cargas? Si te quedas débil y te sientes feliz, eso no tiene mucho sentido. No quiero ser feliz en el espejo, quiero ser fuerte. Si la vida me pone a prueba, quiero saber que tengo la fuerza para responder. Cuando eres fuerte, te sientes bien. Por eso duermo, hago deporte, me alimento mejor y reduzco las distracciones. El objetivo no es tener un buen aspecto, sino reunir la energía necesaria para luchar en la vida. Te engañan con la imagen. Te dicen que solo tienes que hacerlo para tener buen aspecto, pero eso no es suficiente. En realidad, lo haces para convertir tu cuerpo en una máquina poderosa. Dormir es repararte a ti mismo. Entrenar es aumentar tu fuerza. Comer sano es alimentar tu cuerpo con combustible de calidad. Cuando reduces las distracciones, evitas que tu energía se desperdicie. Lo haces para tener una gran reserva de energía que puedas usar cuando sea necesario. Sin energía, la voluntad es solo una bonita idea. Por muy decidido que estés, si tu cuerpo está agotado, esa determinación no servirá de nada. La mente da órdenes, pero si el cuerpo está débil, no se consigue nada. Por lo tanto, para tener una mente fuerte, necesitas un cuerpo fuerte que la sostenga. No puedes esperar un alto rendimiento de un cuerpo que se alimenta de azúcar y permanece inactivo. Antes de encender la luz, hay que cargar las pilas. La vida real no cambia con las emociones, sino con la repetición. Llorar no resuelve los problemas, gritar no construye nada. Lo único que realmente cambia tu vida es perseguir el mismo objetivo una y otra vez con determinación hasta que lo consigas. Las emociones van y vienen, pero la repetición es permanente. Un esfuerzo constante y constante desgasta incluso la roca más dura. No seas como el viento que grita, sé como el agua que cae gota a gota. Sé monótono, sé aburrido, pero no te rindas. La voluntad es hacer lo que has decidido, aunque no quieras. La motivación es temporal, la voluntad es permanente. La voluntad es mantener la palabra dada, no seguir los sentimientos. Has hecho un trato contigo mismo. Cúmplelo, no importa si llueve,
si te duele algo o si tienes sueño. En este acuerdo no hay derecho de cancelación por «no me apetece». La verdadera voluntad se manifiesta cuando sigues haciendo algo aunque no quieras hacerlo. Aunque lo odies, debes hacer lo que tienes que hacer de forma correcta y completa. Cuando cumples cada promesa que te haces a ti mismo, tu identidad se fortalece. Te construyes paso a paso. Estableces autoridad en tu mente. Si dices, me levantaré, y realmente te levantas, tu cerebro lo registra. El cerebro dice, esta persona cumple su palabra. Si no cumples tu promesa, el cerebro dice, esta persona no es de fiar. El cerebro aprende quién tiene el control observando lo que haces, no lo que dices. Si te rindes, le enseñas a tu cerebro a controlarte. Si continúas, le enseñas a estar al servicio de tus objetivos. En la mente no hay democracia, o tú controlas o él te controla a ti. No hay cambio sin fricción. Ya sea en la naturaleza o en la vida, para que haya transformación siempre se necesita calor, presión, esfuerzo. Si todo va muy fácil, nada cambia. Tú tampoco eres diferente. Si la vida te resulta demasiado cómoda, significa que no te estás esforzando lo suficiente. Te estás deslizando por la mediocridad. Debes crear resistencia. Debes frotar tu voluntad contra la dificultad hasta que te esfuerces. Este desgaste es necesario. Si no te esfuerzas, no te moldea. El esfuerzo constante es presión aplicada al tiempo. No es algo puntual, sino una fuerza continua. Es como una prensa que aprieta minuto a minuto. No debes dejarlo. Si aflojas la presión, todo volverá a ser como antes. Debes seguir apretando hasta que cambies por dentro. La constancia es una fuerza lenta pero continua. Es seguir empujando algo que no se mueve hasta que se mueva. El tiempo solo está de tu lado si lo llenas con esfuerzo. Si lo dejas vacío, trabajará en tu contra. Lo fácil te mantiene donde estás, no te cambia, solo mantiene lo que hay. Si siempre eliges lo fácil, seguirás igual, en la misma situación, con los mismos problemas, con los mismos miedos. Lo difícil, al repetirse, rompe el orden antiguo y crea cambio. Debes golpear la pared de tu zona de confort una y otra vez. Un solo golpe no cambia nada. 1000 golpes crean una grieta. 1.000.000 de golpes derriban la pared. La dificultad es el vehículo del cambio. Debes continuar hasta que te rompas o hasta que la pared se derrumbe. La incomodidad indica que el verdadero cambio ha comenzado. Deja de huir de ella, no intentes aliviarla inmediatamente. Si te sientes incómodo, significa que has salido de tu zona de confort. Es decir, estás en la zona de desarrollo. El ser humano solo crece cuando se enfrenta a dificultades. La incomodidad es una señal de que tus límites se están ampliando. Es un dolor de crecimiento. Si no sientes nada, significa que no estás avanzando. Da gracias por la incomodidad que te produce el esfuerzo. Significa que estás vivo y que estás cambiando. No puedes crecer sin cambiar, es imposible. No puedes obtener grandes resultados con una perspectiva limitada. Tu estado actual es suficiente para producir lo que tienes. Si quieres más, tienes que ser más. Tus hábitos, reacciones y excusas actuales han creado tu vida actual. Es decir, son la verdadera causa de tu situación. La fuente de tu fracaso es la misma. Debes cambiar esto. Debes abandonar tus viejos hábitos y empezar a vivir de una nueva manera. ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo vives? ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas ante los acontecimientos? La responsabilidad es tuya. Has llevado contigo esta historia toda tu vida. Me hicieron daño, me arruinaron. Quizás sea cierto, pero ya no vives en ese momento. Si sigues repitiéndotelo como si aún estuviera sucediendo y te quedas atrapado en el pasado, el resto de tu vida se te escapará. Seguir así o dejarlo es tu elección. Mira, el dolor es real, pero la responsabilidad también lo es, y ambos pueden coexistir. La mayoría de las personas se quedan donde están porque no eligen salir del dolor y asumir la responsabilidad. Siempre piensan que alguien les debe algo. Una disculpa, una oportunidad, un nuevo comienzo. Pero la cuestión es esta: las mentiras que has dicho, el trabajo que no has hecho, las personas a las que has herido, el tiempo y el dinero que has desperdiciado, los objetivos que te has marcado y no has seguido. Todo eso tiene que ver contigo. ¿Sabes por qué soy tan fuerte? Porque dejé de mentirme a mí mismo. Dejé de culpar a mi padre, a mis profesores, a mi pasado, a mis circunstancias. Me dije, sí, me hicieron daño, pero ahora soy yo quien me mantiene así. En ese momento, todo cambió. Esa es precisamente la diferencia entre ser normal y ser imparable. Cuando la gente oye esto, se pone a la defensiva. Pero tú no lo entiendes. Mi situación es peor, mi caso es diferente, dicen.
¿Crees que no sé lo que es el trauma? ¿Crees que a los 7 años no sabía lo que era dormir mientras mi madre lloraba? ¿Crees que no conozco la vergüenza, el miedo, el maltrato? Lo conozco mejor que la mayoría, pero nunca lo uso como excusa. Al contrario, lo convierto en fuerza, y tú también puedes hacerlo. Pero primero debes dejar de pensar que el mundo te debe algo. A nadie le importa, la vida sigue. Si no te recuperas y sigues adelante, te quedarás atrapado en tu propia historia de víctima. Tienes que trazar una línea aquí, y decir claramente, yo soy responsable de mi vida, de mis éxitos, de mis errores, de mis remordimientos, de los dolores que aún siento. Ahora todo es mío, no para cargar con ello, sino para superarlo. Puede que no lo hayas elegido, puede que hayas heredado una vida complicada. Da igual, ahora la responsabilidad es tuya. Esta es tu casa, límpiala, reconstruye y hazla tan sólida que nadie pueda volver a derribarla. Yo lo hice, convertí cada fracaso que viví en un recurso. Cuando pesaba 140 kilos, no dije, soy adicto a la comida. Dije, soy perezoso, dije, tengo miedo, y decidí que ya no quería ser así. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esto no es menospreciarte a ti mismo, es despojar tu historia de excusas y enfrentarte a la cruda realidad. Porque lo único que te hará realmente libre es la verdad. No son las afirmaciones positivas, ni el consuelo, ni las palabras que te distraen. La verdad es esta. Tienes el poder de hacer mucho más de lo que estás haciendo ahora, y tú lo sabes. Esa voz en tu cabeza también lo sabe. La culpa que sientes no proviene de lo que te han hecho, sino de sentirte pequeño cuando sabes que podría ser mucho más. Y sí, asumir la responsabilidad da miedo, porque cuando lo haces, ya no hay lugar donde esconderse, no hay nadie a quien culpar, nadie en quien apoyarse. Solo estás tú, tu esfuerzo, tus hábitos y lo honesto o deshonesto que seas. Pero, ¿sabes cuál es el lado bueno de esto? Te da poder, poder real, porque si tú has creado esta situación, tú también puedes cambiarla. Poco a poco, día a día, puedes reconstruirte. Dejas de esperar a que alguien venga a rescatarte y te conviertes en tu propio salvador. Eres tu propio héroe, no tu propio prisionero. Asumir la responsabilidad es precisamente eso. Darte cuenta de tus puntos débiles y enfrentarte a ellos como si te hubieran robado algo. Significa levantarse temprano, no porque sea agradable, sino porque te lo has prometido a ti mismo. Significa cumplir tu palabra aunque nadie te vea. Significa fracasar delante de los demás y volver a intentarlo al día siguiente. Significa ser la misma persona cuando estás solo que cuando estás entre la multitud. Significa ser auténtico. Significa no buscar consuelo ni fingir sonrisas falsas. Significa decir, puedo hacer más, en lugar de, he hecho todo lo que he podido. Y hacerlo de verdad. Mucha gente me pregunta, ¿qué hago si no sé por dónde empezar? Empieza por aquí. Acepta cada excusa que pones, cada mentira que dices y cada oportunidad que dejas pasar. Date cuenta de cada momento en el que te quejas de algo difícil y te engañas a ti mismo. Primero, acéptalo. Luego, dale la vuelta. Es decir, convierte aquello de lo que huyes en una herramienta para mejorar. En lugar de decir, no tuve un buen padre, di, seré mejor persona. En lugar de decir, soy muy sensible, di, seré tan fuerte que nada podrá derribarme fácilmente. En lugar de, odio mi cuerpo, di, fortaleceré este cuerpo. En lugar de, me siento perdido, di, encontraré mi camino paso a paso. Apropiarse de ello lo cambia todo, pero solo lo sentirás si te atreves a dar un paso al frente y decir, ahora todo es mío. Una vez que lo hagas, cuando realmente te apropies de tu vida, lo bueno, lo malo, lo feo, el trauma, la vergüenza, el arrepentimiento. Nada podrá controlarte, la vida ya no te hará daño, porque el dolor no puede ejercer su poder sobre alguien que ya no se esconde. Asume tus problemas y observa cómo todo cambia, pero ni por un segundo nos detenemos a preguntarnos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo siempre está ahí. El objetivo nunca te abandona, porque el objetivo eres tú. Tú siempre eres el objetivo. Y si no actúas constantemente con un objetivo, no estarás preparado cuando llegue el momento. Hay algo mágico que todos buscamos, el propósito. Pero lo curioso es que, en realidad, no lo necesitamos para ponernos en marcha. Puede ser un comando de la Marina o ir a la universidad, puedes tener otros objetivos, pero el verdadero propósito de tu vida eres tú. Por eso, si cuando te levantas por la mañana no te apetece hacer nada, es que no te valoras lo suficiente. Esto es lo que debes investigar.
¿Por qué no lo hago por mí mismo? Porque el mayor propósito en la vida es superarse a uno mismo. Es decir, el único propósito que necesitas. Por eso te levantas cada día, aunque no tengas rivales, ni colegio, ni ningún obstáculo por delante. Porque al hacerlo, te sientes orgulloso de ti mismo. Había una voz implacable que no dejaba de hablar en mi cabeza. Todos tenemos una voz así, sea correcta o incorrecta. La mayoría de las veces, esa voz nos lleva a la comodidad. Mi voz también me llevaba a menudo a la comodidad, pero había otra voz, una voz que había escuchado toda mi vida y que decía, «Oye, ¿qué estás haciendo? No, amigo, tenemos que ir allí. Tenemos que ir a ese montón de rocas de la esquina, donde no hay nadie. La victoria está allí, en esa esquina, estamos nosotros». Por eso esa voz me daba todas las respuestas. De niño no era muy inteligente, pero tenía una voz loca en mi cabeza que decía, «Las respuestas están ahí». Y yo quería escucharla, porque allí había dolor. Allí me enfrentaría a mí mismo. Asumiría la responsabilidad de todo lo que había pasado en mi vida, aunque otros fueran los causantes. Ese era el lugar al que tenía que ir. No quería ir, pero tenía que hacerlo. Y esa voz siempre me llevaba allí. Llámalo Dios, voz interior, como quieras, pero siempre había algo dentro de mí que decía, «Este no eres tú, no naciste así, este no es tu verdadero yo». Pero cada vez que oía esa voz, tenía que superar mi lado perezoso y miedoso. Porque esa voz siempre me decía, «Puede ser más. Creo en un poder superior. No sé de dónde viene, no sé exactamente qué es, pero creo que existe. Creo en la oración y en visualizarme a mí misma en mi mente. Pienso como si hubiera alguien ahí arriba, no importa si es hombre o mujer. Y cuando naces, es como si llevaran un registro sobre ti. David Goggins nació en tal fecha y a tal hora. Porque imagino que pueden verlo todo. Saben exactamente lo que debo ser. Saben qué tipo de persona debo ser. Digamos que muero y voy al lugar llamado cielo. Llego allí con 140 kilos, habiendo vivido una vida normal, jubilado de un trabajo normal. Dios me mira y me muestra el gráfico de mi vida. Y en el gráfico pone, debías haber sido un comando de la Marina. Debías haber pesado 86 kilos. Tenías que haber alcanzado tu máximo potencial. Ves todo esto y estás en el cielo. Pero dices, Dios mío, debería haber vivido esa vida. Esa era la vida que realmente debía haber vivido. Y entonces te das cuenta de lo siguiente. A veces todos pensamos, rezaré, pediré y se hará realidad. Como si, sin hacer nada, todo fuera a suceder por arte de magia. Pero yo no creo en eso. Para mí, mi misión es superar el gráfico que me han asignado. Sea lo que hayan escrito, sea lo que hayan determinado para mí, tengo que superarlo. Porque lo importante es superar tu potencial. Quiero llegar allí y decirle, lo sabía todo, lo vi, lo sentí, en fin, lo que realmente quiero es vivir esa sensación. Llegar al otro extremo del mundo o de la existencia, y que quien quiera que me juzgue, se enfrente a mí y me mire. Y que me diga una sola cosa, no hay nada que no hayas hecho. Sé que me dijeron, tenías que estar en ese nivel, pero no quiero conformarme con eso. Siento que hay más dentro de mí y quiero descubrirlo hasta el final. Para ello, tienes que adentrarte en ese lugar oscuro, enfrentarte a ti mismo. Porque si no entras ahí y te enfrentas a ti mismo con honestidad, nunca descubrirás tu verdadero potencial. Aquí es donde puedes quedarte en la superficie. Puedes vivir la vida solo desde aquí, desde el lugar cómodo. Pero sé que si hubiera soportado un poco más el dolor, podría haber tenido una vida mucho mejor. Si hubiera aguantado un poco más el dolor, hoy estaría en un lugar completamente diferente. Si solo hubiera tenido el valor de adentrarme en esa maldita oscuridad y hubiera podido ver realmente que había mucho más dentro de mí. Pero el miedo, esa es la parte del 45%, y esa fue la razón por la que me quedé aquí. En lugar de vivir donde realmente debía vivir, dejé que el miedo me detuviera. Soy una persona muy visual. Soy alguien que construye mundos en su cabeza. Quizás no sean reales, quizás no existan desde fuera, pero para mí existen. Existen en mi mente y eso me basta. Y cada día intento fortalecerme un poco más. Para poder hacerlo, tienes que encontrar herramientas. Lo que yo uso es solo una herramienta. Al fin y al cabo, eso es todo. Me he convertido en un obsesivo. Me he obsesionado con ser el hombre más duro que Dios ha creado. De verdad lo soy, no me importa, lo creo. Y lo que intentaba decir es lo siguiente. Cuando te obsesionas de verdad con algo, ya estás obsesionado. A partir de ese momento, es muy normal que estés desequilibrado durante un tiempo. Es muy normal. Si quieres ser el mejor del mundo en lo que haces, no hagas caso a nadie.
No escuches esas voces que te dicen constantemente que el equilibrio es fundamental, todo debe ser moderado. Porque a veces, para llegar a la cima, hay que perder el equilibrio. No se trata de ser un comando de la Marina, amigo mío. La cuestión es la siguiente. Si quieres ser el mejor en lo que haces en la vida, debes sacar toda la energía y el poder que hay en ti para lograrlo. Para ello, es normal que estés desequilibrado durante un tiempo. Debes dedicarte por completo a ello. Con el tiempo, madurarás y encontrarás el equilibrio. Y al final, cuando llegas a un punto realmente bueno, ya no solo ayudas a ti mismo, sino también a los demás a ser mejores. Así que si tu familia no entiende por qué eres tan extremo, por qué estás tan loco, solo hay una razón. Estoy tratando de ser la mejor versión de mí mismo para poder darte lo mejor que puedo darte. Tienes que ser tan obsesivo que la gente diga, este tipo está loco. Porque con una vida normal, con un esfuerzo normal, no puedes ofrecer nada extraordinario a nadie. Y creo que la mayoría de la gente entiende mal la motivación. La motivación no es escuchar palabras que te hagan sentir cómodo. La motivación es enfrentarte a las realidades que te molestan, aceptar tus defectos e ir por tu propia voluntad a lugares a los que nadie quiere ir. La motivación no es sentirte bien, sino ser capaz de seguir adelante a pesar de sentirte mal cuando es necesario. La gente cree que es una solución permanente, como si, una vez que la alcanzas, te quedas ahí. Como si, una vez que llegas a ese punto, ya tienes un lugar fijo al que aferrarte. Pero la realidad es que nada es permanente, ni la motivación, ni la fuerza, ni la disciplina, ni ese estado de euforia que sientes. Todo va y viene. Por eso, lo que realmente debes aprender es cómo actuar cuando no tienes motivación, no cuando la tienes. Porque la mayoría de los días no te apetecerá. La mayoría de los días no querrás. La mayoría de los días ni siquiera creerás en ti mismo. Pero aún así tendrás que levantarte y hacerlo. Ahí es donde se forja el carácter. Cuando llega la inspiración, todo el mundo hace algo. Lo que marca la diferencia es ser capaz de motivarte a ti mismo aunque no sientas nada. Aunque no tengas un objetivo, debes aprender a hacer cosas. Debes acostumbrarte a trabajar de forma disciplinada, no solo en un ámbito, sino en muchos. La mayoría de la gente cree que para hacer deporte, trabajar o desarrollarse personalmente primero hay que tener motivación. Pero si no tienen motivación, no hacen nada. Ahí es donde empieza el verdadero error. Porque si no puedes seguir adelante en los días en los que no tienes motivación, ya has perdido. Debes aprender a entrenar tu mente para que no dependa solo de la motivación. Si tienes motivación, genial, es una ventaja. Es como una pequeña chispa que te impulsa a actuar. Pero lo realmente importante es poder continuar incluso cuando no tienes motivación. Debes aprender a dar lo mejor de ti mismo incluso en los momentos en los que menos ganas tienes. Porque ahí es donde reside el verdadero poder. Esa es la parte difícil. La motivación es solo una palabra. Debes saber a dónde quieres llegar, pero también debes aceptar lo siguiente. Una mayor motivación no te llevará allí. Porque no siempre estarás motivado. No siempre tendrás ganas. No siempre tendrás pasión. A veces no sentirás nada. Pero aún así tendrás que seguir adelante. La mayor parte de los días de tu vida, sin ganas, sin disciplina, sin motivación, simplemente lo haces. Lo haces porque tienes que hacerlo. Estoy harto de que la gente use estas palabras constantemente. Porque la verdad es que la mayoría de las veces estás solo en una habitación y te dices a ti mismo, esto va a ser muy difícil. Pero aún así te levantas y lo haces. ¿Qué pasión había cuando pesaba 310 libras? ¿Qué motivación había cuando no podía leer ni escribir? No había ninguna. Simplemente lo hice. Simplemente seguí adelante. Me dije, quizás al final de este camino haya algo para mí. Pero también sabía que si no trabajaba, si no cambiaba, no habría nada esperándome allí. No hay soluciones mágicas, no hay salvadores, no hay nada de despertar y ver algo de repente. Todas estas palabras se utilizan en exceso. Son palabras vacías. La realidad es, simplemente hazlo. Vive como quieras vivir, vive como quieras morir. Si quieres que la gente te recuerde de una manera determinada, compórtate así desde hoy. Eso es todo, no hay nada más. Debes creer que puedes hacerlo. En el momento en que cierras tu mente al no se puede, ya no se puede. Por eso, tu mente y tu cuerpo deben estar en la misma dirección. Porque si estás en una lucha, debes atacar, debes continuar. Tu oponente debe saber que no te rendirás. Sea lo que se te presente, debes vencerlo. Me di cuenta de que antes no lo hacía. No iba realmente a por nada. Por eso me dije a mí mismo, sea lo que se me presente,
ya sea una persona, un trabajo o un objetivo, iré a por ello hasta que se rinda. Empecé a pensar en cómo superarlo, cómo pasar por encima. Si atacas constantemente algo, nadie quiere enfrentarse a algo imparable. Nada, siempre me digo esto a mí mismo. Hablar conmigo mismo y soñar son las dos partes más importantes de mi éxito. Creía que podía terminar los últimos 25 kilómetros que corrí, porque creía que era indestructible. Me dolía la espalda, me sangraba la pierna, me dolían las tibias, tenía fracturas por estrés, pero seguí adelante. Utilicé todo eso no como algo negativo, sino como motivación. Me dije a mí mismo, ¿quién sigue adelante en este mundo en este momento? La respuesta, yo. ¿Tengo que ser la persona más fuerte? No lo sé, y tampoco me importa. Pero en ese momento, ese pensamiento me llevó hasta el final de la carrera. Creí en ello, y sigo creyendo en ello. Creí tanto que incluso mi cuerpo dijo, esto no va a parar. Seguí adelante. ¿Quién sigue corriendo con fracturas por estrés? Yo lo hice, usé todo eso como motivación. No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente inteligente, no tengo talento para esto. Me decía, pero aún así lo hice. Algunas personas tienen suerte, empiezan con facilidad. Yo empecé desde cero. Algunas personas ni siquiera tienen que empezar, ya tienen talento. Pero si no tienes talento, no puedes decir, empezaré dentro de un rato. Si no puedes hacerlo, tienes que empezar ahora. Una vez que empiezas, no puedes parar, tienes que volver a empezar. Cuando terminas una carrera o un trabajo y no ha salido lo suficientemente bien, vuelves atrás y lo haces de nuevo. Porque lo que realmente te hace mejorar son esas repeticiones. Sé que muy pocas personas lo hacen como yo. Así es como se sube de nivel. El verdadero progreso está ahí. Eso me emociona, me hace feliz. Porque sé que hay personas muy talentosas, pero la mayoría no se mueve de su sitio. Eligen no hacer lo que podrían hacer. Se niegan a trabajar un poco más. No quieren dar un paso más. Ahí es donde yo marqué la diferencia. Hoy en día es muy fácil ser bueno, porque la mayoría de la gente no se esfuerza lo suficiente. La mayoría de la gente no quiere trabajar más. Evitan esforzarse un poco más. Eso supone una gran ventaja. Estaba solo, era infeliz. Al crecer, eso me dolió mucho. Pero ahora lo estoy convirtiendo en fuerza. Ahora lo estoy convirtiendo en mi ventaja. Ahora miro a mi alrededor, son las 4 de la madrugada. No hay ni un coche ni una persona. Todo está vacío, solo estoy yo. La gente me pregunta de dónde saco mi fuerza. La saco de muchos sitios. Pero hoy por la mañana la saco de aquí. Nadie está despierto, no hay coches ni gente. Todos están en la cama, temiendo el lunes, odiando el lunes. A mí, en cambio, me encanta, porque yo estoy despierto y ellos están durmiendo. Me gusta sentirme fuerte cuando todos los demás se sienten débiles. No se trata de correr, nadar o hacer flexiones. Lo importante es lo que eso te aporta mentalmente. No te recuperas sentándote en el sofá. Te recuperas saliendo cada día, trabajando y esforzándote.